Es que se está hablando tanto de los delitos de odio después de la agresión homófoba que luego resultó no ser. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Y este fin de semana, pues el ataque a la Jefatura Superior de Policía en Barcelona, el caso de este señor, vosotros mismos habéis denunciado desde Vox ataques por ideología, delitos de odio por ideología. Sí, bueno, de hecho Vox es el partido más atacado en Cataluña. El 40% de los delitos políticos, esto lo publica el Observatorio contra la Violencia, en Cataluña fueron contra militantes de Vox, contra afiliados de Vox. Que no, tenemos militantes que en sus casas sufren el acoso diario, que sufren el acoso de sus niños en los colegios, y no solo en Cataluña, ¿no? Yo creo que todo el mundo vio las imágenes en Vallecas, en la campaña, la anterior campaña en Madrid, y fueron brutales, ¿no? Cómo acosaron a nuestros afiliados, cómo nos acosaron a nosotros y volaban los adoquines, y cómo acosan a cualquiera que consideran, bueno, pues que representa la defensa de España o la defensa de la ley, ¿no? Y cómo han acosado a este señor Santiago, estaba escuchando, ¿no? En Vallecas por llevar a una camiseta a la Policía Nacional. Pero, ¿qué es esto? Esos son los verdaderos. Precisamente, señora Monasterio, como usted dice, o cerca de la misma plaza donde recibieron ustedes también, pues fueron increpados, ¿no? En un acto que tenían en plena campaña Vox, que estaba incluso el líder del partido a nivel nacional, que estaba Santiago Abascal. Ahí estábamos, el señor Abascal y yo, en ese escenario, y ahí fuimos rodeados por hordas de gente violenta, entre los que estaban algunos escoltas del señor Pablo Iglesias. Y lo que es más grave, conociendo esta información, el ministro de Interior, el señor Marlaska, cayó durante semanas, durante toda la campaña, y no la publicó, y sabía que parte de los que habían sido los instigadores de ese acoso eran próximos a Podemos, no solo próximos, sino militantes de Podemos. Entonces, y vimos a una ministra de España, la señora Maroto, luego acusarnos de las balas y las navajas. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Qué fue de todo eso? Falso. En el caso del ataque homófobo también han cargado bastante contra ustedes. En la propia manifestación del sábado también, incluso ya sabiéndose que había sido una denuncia falsa, continuaron las críticas a Vox por incitar al odio homófobo. Claro, tenemos un gobierno que desde los medios de comunicación afines lo que hace es provocar el odio contra Vox, y provocarlo en base a bulos, a mentiras, como se ha demostrado que era todo el tema de Malasaña, ¿no? Y lo que están es instigando el enfrentamiento. No tienen, ¿sabe lo que pasa? Que este gobierno no tiene ninguna respuesta que dar a los españoles. No tiene ninguna respuesta que darles sobre la factura de la luz. No tiene ninguna respuesta de darle para dónde van a ir los españoles para prosperar, cómo van a tener empleo. A los jóvenes, cómo les vamos a conseguir dar empleo, dar una vivienda a un precio asequible, que puedan tener una vida y un proyecto de vida y formar una familia. Y como no tiene ninguna respuesta para todo esto, ¿a qué se dedica Sánchez? Se dedica a los bulos y a alimentar campañas contra el tercer partido de España, que representa a 4 millones de españoles. A eso se dedica Sánchez, porque no tiene nada que contarnos. Y las familias hoy, ¿en qué están? Las familias hoy están en que están pagando uniformes de colegio, están pagando los libros de texto, están viendo cómo demonios van a llevar a sus niños si les hace falta unas extraescolares, están viendo cómo van a pagar la factura de la luz. Los jóvenes están viendo que se han quedado fuera de las plazas de FP, o que no han conseguido ese trabajo y que no saben qué va a ser de ellos este año. Esa es la realidad en la que hay que estar. Y claro, el gobierno socialista pues en eso no quiere estar, porque no tiene respuestas, porque el socialismo lo único que nos trae es miseria y ruina, y ya lo hemos visto. Hablábamos de la manifestación de este sábado, estamos viendo ahora mismo las imágenes, si os parece, y si tenemos preparadas las declaraciones pues de algunos de los participantes, en los que apuntaban primero al incremento de las agresiones homófobas en Madrid, y después acusaban de alguna manera a Vox por alentar esos ataques a los homosexuales. Estamos aquí por la escalada de violencia que estamos viendo y la escalada de discursos de odio que estamos escuchando, que son muy preocupantes, porque al final esos discursos de odio calan en nuestra sociedad. Las agresiones por delitos de odio han aumentado en esta región un 43% en lo que va de año. Por eso necesitamos que se cumplan las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. Lo que queremos demostrar viendo esta manifestación es que nos oponemos a los discursos de odio, que siempre son la antesala de los delitos de odio, trabajar por políticas inclusivas, eliminar la estigmatización, apoyar siempre al colectivo LGTB. ¿Por qué no fue invitado Vox a esa mesa en la que se quería analizar y subsanar
o al menos reducir los delitos de odio o los delitos por cuestiones de sexo en nuestra región? No lo sé, pero no tengo ningún interés en estar en esa mesa, que está basada en hechos falsos, en una argumentación falsa y además en una mesa en que me convoca la señora Mónica García. No tengo ningún interés en estar, o sea que es un honor que no me nos hayan invitado. Están argumentando en base a bulos, están además pretendiendo mantener unas leyes en la Comunidad de Madrid aprobadas por el Partido Popular que vulneran la presunción de inocencia, que no contemplan la presunción de inocencia. Y la ley que quiere ahora aprobar en el Congreso Sánchez esta semana, la llamada Ley Cerolo, va en la misma línea de vulnerar la presunción de inocencia. Y yo creo que con el bulo de Malasaña, todos los españoles han visto lo importante que es la presunción de inocencia, lo importante que es que se respeten los fundamentos del Estado de Derecho, ¿no? Y las leyes de la Comunidad de Madrid, las leyes LGTBI que aprobó el Partido Popular, la 2 y la 3, 2016, no contemplan la presunción de inocencia, invierten la carga de la prueba y esto es gravísimo. Y a mí, claro, estos que salen en la manifestación, la señora Mónica García, la señora Carolina Alonso de Podemos, supongo que lo que están hablando son de los delitos de odio de sus militantes contra Vox en Vallecas. Entiendo que a ese aumento de delitos de odio se refieren, porque los agredidos aquí somos nosotros, instigados por una campaña del Gobierno que en base a bulos lo que hace es lanzar el odio contra los afiliados y los militantes de Vox, que por cierto respetamos a todos, nos da igual su orientación sexual, su raza, su religión. Nosotros defendemos la Constitución más que nadie y lo estamos demostrando, que si no es por nosotros estaríamos encerrados por Sánchez aquí meses más con un estado de alarma. Pero si fuera esa mesa quizá podría introducir esto mismo, es decir, que no se hablara solamente de los delitos de odio por homofobia, sino también por ideología, que también son muchos y que ustedes precisamente son protagonistas o víctimas muchas veces de muchos de esos ataques. Mire, yo lo que creo es que hay que primero conseguir que las leyes que hay en la Comunidad de Madrid respeten la presunción de inocencia. Cuando consigamos que todas las leyes de la Comunidad de Madrid respeten la presunción de inocencia, tenemos un código penal que es perfecto y que se ajusta para condenar y perseguir a aquel que discrimine o aquel que cometa delitos. No hace falta colectivizar más, no hace falta hacer más, porque si no, nosotros tendríamos que convocar una mesa o una ley para los delitos de odio contra Vox. El 40% de los delitos en Cataluña políticos son contra Vox. ¿Está Vox requiriendo una mesa o una ley para ser protegido? No, porque nosotros creemos que con el Código Penal y con la Constitución en la mano, todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley. Y aquel que discrimine por su orientación sexual, por ejemplo, aquel que ataque a alguien, cometa un delito o agreda a alguien por su orientación sexual, que caiga toda la ley, todo el peso de la ley y se le castigue. Pero no tenemos que hacer infinitas leyes para cada uno de los colectivos y que además que no contemplen la presunción de inocencia. Yo creo en la presunción de inocencia y esto tenemos que conseguir respetar en la Comunidad de Madrid y en toda España. Pero señora Monasterio, ¿usted cree que se vulnera la presunción de inocencia? Por ejemplo, ya no solo hablando de los delitos de homofobia, sino de los delitos de violencia machista o violencia de género. O dicen los expertos, la ley de violencia de género no respeta la presunción de inocencia. Digo que dicen los expertos que solo un porcentaje mínimo, ínfimo de denuncias se descubre finalmente que son falsas, un 0,006% me parece de todas las denuncias. Mire, Zapatero aprobó una ley, que es la ley de violencia de género, que luego el gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta no derogó. Esta ley no contempla la presunción de inocencia. Si un hombre es acusado de violencia de género, un viernes automáticamente va a un calabozo, hasta el lunes. Eso para empezar. Y luego tiene que demostrar su inocencia a él. Está invertida la carga de la prueba. Están dando datos de aquellas denuncias que son condenatorias, pero les faltan el 70% de denuncias que no sabemos qué son. Algunas podrían llegar a ser condenatorias si se tramitaran bien, otras no. Entonces tenemos un 70% de denuncias de violencia de género que no sabemos qué son, entre las que por supuesto hay denuncias falsas. Entonces, tenemos que castigar al que sea maltratador, por supuesto que sí, después de un juicio justo con presunción de inocencia. Pero también tenemos que castigar a aquel que denuncia falsamente, aquella que denuncia falsamente, o aquel en un delito de homofobia que denuncia falsamente. Porque lo que no puede ser es que denuncies falsamente
a tu, por ejemplo, exmarido, le dejes sin ver a los niños durante años, le sometas a una tortura de juicios y resulta que luego, si la denuncia es falsa, aquí no ha pasado nada. Esto no puede ser. Esto no es el Estado de Derecho. Esto no es la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos que defender la presunción de inocencia, tenemos que defender la verdadera igualdad entre hombres y mujeres y tenemos que defender que aquel que sea maltratador y el maltratador de incidente tiene que acabar en la cárcel de por vida y ser contundentes con esto. Pero a este discurso solo está dispuesto Vox. Acaba de comenzar el curso político, no muy bien con el alcalde Almeida, por el asunto del grupo mixto en el ayuntamiento. Le pregunto por él y también por las sintonías con Ayuso para arrancar este curso político. Bueno, empezando por el final, si la señora Díaz Ayuso y yo, si el Partido Popular de Madrid y Vox nos ponemos de acuerdo, de la Comunidad de Madrid, la izquierda no tiene nada que hacer. Está fuera del tablero. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible por sacar en la Comunidad de Madrid una serie de medidas que lo que lleven es a la prosperidad de los madrileños, a bajar impuestos, a reducir el gasto político ineficaz, a defender la libertad de los padres a educar a sus hijos sin ser adoctrinados, a reducir a la mitad los diputados en el Parlamento, que ya está bien de gasto político, a hacer que, bueno, pues que tengamos los recursos en lo que de verdad importa, ¿no? En la sanidad, en la educación y en la emergencia social, que es en lo que tiene que estar y no en el gasto político. Y respecto al alcalde Almeida, mire, me sorprende que el alcalde Almeida haya pactado con comunistas, que sus socios ahora sean los concejales de Carmena, comunistas que tanto criticaba. El alcalde Almeida es alcalde porque prometió a sus votantes que iba a sacar a los comunistas del gobierno y iba a levantar Madrid Central, las restricciones. Y en vez de levantar Madrid Central, las prohibiciones de Carmena de Madrid Central las mantiene y las amplía la M30. Con lo cual, ahora una familia, por ejemplo, una familia numerosa que tenga un coche de gasolina, que lo necesita para llevar a los niños, para ir al trabajo, que viva dentro de la M30, va a tener que vender ese coche, porque ese coche no tiene etiqueta y no le sirve de nada. Y no, yo creo que las familias hoy no están para eso. No están que por el tema climático y por todos estos acuerdos que han firmado otros y que están obsesionados con el cambio climático, sometan a las familias ahora a un gasto que no se pueden permitir. Y además, ¿qué es esto de que si tú vives dentro de la M30 tienes que dar la lista de quién te viene a ver a casa, con nombres y apellidos? ¿Esta es la libertad y la privacidad de la que nos habla el Partido Popular? Que tenemos que dar los datos de quién viene a vernos a nuestra casa. ¿A merendar? Hay otras ciudades europeas, señora Monasterio. ¿Qué es esto? Hay otras ciudades europeas, otras grandes capitales que están apostando por eliminar los vehículos del interior de las ciudades, por que haya menos contaminación. Berlín, Roma, Londres. ¿No le parece que Madrid tiene que seguir un poco esa senda también? Hombre, si queremos seguir el discurso progre y el discurso del clima que se está viendo, antes era el enfriamiento, ahora es el calentamiento, luego vuelven al enfriamiento, pero no nos damos cuenta que nos están tomando el pelo, que es una manera fabulosa de crear nuevos impuestos, crear nuevas tasas. Por supuesto que hay que bajar las emisiones en los centros de las ciudades, pero hay otras maneras de hacerlo. Hay maneras de graduar y de invertir en infraestructuras para que la contaminación sea menor. Pero lo que no es, claro, la manera fácil de hacerlo es bloquear el acceso a la ciudad. Así también, claro, así cualquiera acaba con la contaminación, ¿no? Si no dejamos entrar. Aquí lo que tenemos que priorizar es el bienestar de las familias y de la gente que pueda trabajar. Un autónomo tiene que poder entrar en Madrid a trabajar. Ahora estamos en 2 calles en el centro de Madrid atascados todos los taxis sin poder avanzar. Eso es lo que está pasando. O atascados en la M30, pues dediquemos a invertir en infraestructuras y en mejorar el tráfico en la M30. Ahora mismo mucha gente nos estará escuchando y está en la M30 atascada. Todas las mañanas y todas las tardes. De eso no hablamos. Estamos hablando y yo creo que hay que acabar las prohibiciones. No puede ser que toda la política del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid sea prohibir igual que Carmena. Yo creo que no le votaron al señor Almeida para eso y desde luego nuestro pacto con él era levantar las restricciones.
Creo que el jueves pasado estuvo en la zona de la Casa de Campo, hay un centro de menores extranjeros no acompañados, y estuvo hablando con vecinos que le transmitían que tenían incluso miedo de salir a la calle por esas zonas. Esa es uno, digamos, de sus batallas, es una de sus batallas, la lucha contra la inmigración ilegal y en concreto contra los menores extranjeros no acompañados, que evidentemente nosotros también hemos estado muchas veces allí y es cierto que muchos vecinos nos cuentan eso, que realmente ha subido la delincuencia en esa zona. Pero ¿cuál es la solución a este problema? Teniendo en cuenta que son menores, que muy probablemente no se puedan ni localizar a sus padres probablemente en el país de origen y que además nosotros por ley también estamos obligados a cuidarles aquí en Madrid. ¿Cuál es la propuesta de Vox para qué hacer con ellos? Mire, los menores son víctimas de los políticos que hacen un discurso falso. Son víctimas de quienes les engañan diciendo que aquí pueden conseguir prosperidad y pueden conseguir un futuro. Son víctimas de los que dicen que saltando la valla de Melilla acabas teniendo un futuro mejor. Los menores son las víctimas de un discurso progre que han asumido todos los partidos menos Vox, que lo único que hace es un efecto llamada y alentar la inmigración ilegal. Muchos jóvenes, cuando van a cumplir 17, que en Marruecos hay el servicio militar, deciden embarcarse en una lancha con peligro para su vida, pagando 4.000 euros, que muchas familias ni tienen, endeudándose de por vida para lanzar a sus niños, porque en España hay unos políticos prometiendo lo que no pueden prometer. Y la realidad es que llegan aquí y acaban encerrados en un centro donde muchos acaban siendo víctimas de narcotráfico, adictos al pegamento y maleados por otros exmenas que rodean los centros, como pasa en Batán. Yo creo que es la 6ª vez que voy al centro de Batán a contar simplemente lo que me cuentan los vecinos, que tienen miedo, que les da miedo a las mujeres caminar por la Casa de Campo porque se encuentran con estos grupos de menas que las acosan. Me encuentro a trabajadores que ya no se atreven a salir del metro hasta su casa sin estar acompañados. Y esto pasa en Batán, en el centro de Madrid, porque hay un centro de menas en descontrol total. Entonces, ¿cuál es la solución? Los menores tienen que estar con sus padres. Los menores tienen que estar con sus familias. Quien entre en España tiene que entrar de forma legal. Y la inmigración legal es bienvenida en España. Yo creo que siempre hemos sido en eso muy generosos, muy solidarios y además lo estamos viendo, que falta mano de obra para muchos sectores, ¿no?, de producción en España. Pero lo que no puede ser la inmigración ilegal, lo que no puede ser es engañar a la gente, decirle que va a tener un futuro para que su futuro sea vagar por la Casa de Campo y acabar víctima del narcotráfico, como son muchos de estos menores. Se acabó. Los menas tienen que volver con sus padres, tienen que ser repatriados, la inmigración tiene que ser legal y los políticos tienen que dejar de ser unos irresponsables y hacer un efecto llamada que es injustísimo, porque al final convertimos a esos menas en víctimas de un sistema y víctimas de este discurso progre que tiene la mayoría de los partidos, menos Vox. En cualquier caso, como le decía Laura, señora Monasterio, ¿qué hacemos si somos incapaces de localizar a esos padres en su país de origen? En los países de origen hay centros para acogida de menores y se pueden establecer convenios con esos centros. Que además, estos menas donde mejor están es donde su cultura se parece más, donde pueden integrarse en la sociedad más parecida a la que han nacido. Y nosotros, la prueba es que aquí no podemos darles un futuro. ¿Qué es lo que estamos viendo con los grupos de menas en toda España? ¿Cómo están aumentando además delitos relacionados con los grupos de menas? Porque no todos son delincuentes, por supuesto que no, pero es que hay muchos que acaban arrastrando a otros. Y hemos visto auténticas barbaridades últimamente, como grupos de menas han reventado la dentadura a una chica en Sol la semana pasada, como grupos de menas acosaron sexualmente a una niña de 16 años en el Parque del Oeste, como grupos de menas parece que el otro día en Mataró, también a una chica en un portal. Esta es la realidad de lo que trae cuando no tienes controlada la inmigración ilegal y determinados grupos que no respetan a la mujer, por cierto, que consideran que a la mujer se le puede acosar en la Casa de Campo, pues campan a sus anchas, que es lo que está pasando. El centro de Batán hay que cerrarlo. Los vecinos de Batán tienen derecho a poder caminar por sus calles con seguridad, sin tener miedo. Y es increíble que en España mujeres tengan que tener miedo a caminar por las calles, por la Casa de Campo, porque se encuentren con un grupo de menas. Esto no puede ser. Quien venga a España tiene que respetar nuestros valores, tiene que respetar nuestras leyes. Y en España la mujer
se le respeta igual que al hombre. Y esto es un hecho, un principio fundamental. También lo hemos visto en la calle José Garrido, en Carabanchel, donde han tenido hasta hace muy poquito un problema muy serio con unos edificios ocupados, 2 edificios internamente ocupados, que eran punto de venta de drogas. Pero no es el único, este ya está desmantelado, pero hay otros muchos así en Madrid, sobre todo en Madrid capital. ¿Cuál es la solución a este problema, que es bastante complejo porque se mezcla un aspecto judicial, unas leyes que realmente ponen difícil el poder echar a ocupas, sobre todo cuando se trata de edificios de bancos, como es este caso? Mire, el edificio, me acuerdo perfectamente, de José Garrido, además era tremendo porque estaba ocupado y había un centro de narcotráfico y acosaban a los niños del colegio que estaba enfrente, en la cola, para que trapicheaban con droga y se convirtieran los niños en los auténticos traficantes. Y las madres, alguna vecina, se me puso a llorar. Y me decía, pero es que yo no puedo acompañar a mi hijo todas las mañanas, tengo que trabajar, entro a las 7 a trabajar, pero es que están acosando a los niños en la cola del colegio para arrastrarles hasta el narcotráfico. Y eso es lo que provocaba este edificio de Ocupas en el centro de Madrid. La ocupación primero hay que combatirla cambiando el código penal, porque tenemos un código ahora mismo que no está siendo del todo útil y las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen todo lo posible y a veces lo tienen difícil. Pero lo que no puede ser, por ejemplo, es que tengamos vivienda pública en la Comunidad de Madrid ocupada. ¿Cómo puede ser que ni siquiera la vivienda pública, la vivienda que pertenece a la Comunidad de Madrid, somos capaces de garantizar que no sea ocupada? Y eso crea focos de inseguridad en los barrios y eso crea que cada vez atraen a más ocupas. Entonces tenemos que ser contundentes con la ocupación. Tenemos que conseguir dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de las herramientas para poder entrar a sacar a los ocupas y que en 24 horas estén fuera. Y sin ningún complejo, y 24 horas patada y fuera. Eso es lo que tiene que ser, porque la propiedad privada en España se tiene que proteger. Señora Monasterio, no queremos que se marche sin preguntarle por el precio de la luz, que hoy vuelve a alcanzar un récord máximo, récord histórico por encima de 154 euros, pero sí nos gustaría también hablar con usted. De hecho, hemos buceado un poco en redes sociales, ¿verdad?, de Rocío Monasterio, y es verdad que es bastante asidua a poner fotos e imágenes en redes sociales. Yo no sé si es la nueva figura o la nueva imagen que tiene que dar el político, el mostrar un poco su día a día a sus seguidores, como es el caso de Rocío Monasterio. Vamos a ver algunas imágenes según hablamos con usted, pero por ejemplo, estamos viendo algunas ya, aquí está viendo. Me imagino que esto es en sus vacaciones, ¿no? Disfrutando ahí de senderismo, de piragüismo. ¿Le gusta a usted hacer deporte? ¿Le gusta mostrarse cercana en todo momento? Yo le quería preguntar por este gato, porque le ha llamado feminista al gato. Es verdad. Supongo que por la polémica de los toros de Gijón. Sí, la alcaldesa de Gijón que decidió cerrar la plaza y que se acabaran los toros. ¿Y usted le ha puesto feminista a su gato? Sí, a ver si la alcaldesa me deja, igual viene a expropiarme el gato, que es lo propio de los comunistas. Pero esto va a echar más leña al fuego al final. No, esto es para contar a todos los españoles lo que está pasando con determinados caciques o alcaldes que se creen que pueden cerrar atacar el mundo del toro y el modo de vida rural con decisiones tan arbitrarias como estas. Y ya me gustaría a mí poder dedicarme más al deporte, pero las madres de familia numerosa lo tenemos difícil, ¿no? En las vacaciones sí, pero luego nos cuesta. ¿También es aficionada a la caza? Mire, la caza, no, más bien esto es al tiro al blanco. Perdigones para el blanco, para puntería, que es divertido, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es defender el mundo de vida rural, ¿no? Que es lo que están atacando, este animalismo desbocado y esta izquierda, que lo que quiere acabar es con el modo de vida de tantos, ¿no? De los ganaderos a los que ya nos dicen que ya no vamos a poder comer carne, contra el mundo que vive del toro. Contra el mundo de pues todos estos ganaderos que el otro día me decían, ¿no? Que el 30% de la materia prima había subido el coste y que ellos no podían repercutir eso en la venta de su producto y se están arruinando. Tenemos que defender el mundo rural, la ganadería, la agricultura, todo eso tenemos que defender, el mundo del toro, y tenemos que frenar este animalismo desbocado, que son urbanitas, que se dignan a ir al entorno rural a decirle a nuestros ganaderos cómo tienen que cuidar a sus animales, cómo tienen que vivir y de qué tienen que vivir. Esto es lo que hay que frenar. Muy brevemente, el precio de la luz, hoy estamos en 154, vamos a llegar a 170 esta noche, entre las 8 y las 10. El precio de la luz, lo que hay que hacer es quitar los impuestos a la luz. El Gobierno puede quitar los impuestos a la luz. Por supuesto, en las comunidades autónomas podríamos quitar el tramo autonómico del impuesto a la luz.
En Madrid podríamos hacerlo. Y, por supuesto, hay que hacer un mix energético que contemple la energía nuclear, que es limpia y que es más barata, y que nos resulta más barata, y seríamos menos dependientes de terceros países. Eso es lo que hay que hacer. Pero, una vez más, esta izquierda, que se supone que es ecologista, es la que nos ha llevado a este precio de la luz desbocado. Y también un gobierno del Partido Popular y un gobierno del PSOE que, cuando tuvieron mayorías absolutas y estuvieron en el gobierno, no hicieron absolutamente nada. Y lo que hicieron fue subvencionar energías que en ese momento no eran rentables y que ahora estamos pagando en el recibo de la luz. Entonces empecemos por quitar los impuestos y por retomar la energía nuclear, que esas son las dos medidas que nos llevarían a un mejor precio de la luz. Muchas gracias, Rocío Monasterio, por habernos acompañado.